Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Noves a Noves Talk, el espacio donde conversaremos sin mucho protocolo y edición sobre temas relacionados con el mundo del anime, el manga y las novelas. La plática del día de hoy quiero referirla en rememorar un aspecto que yo menciono en un video. No recuerdo ahorita mismo cómo se llama el título, yo se los voy a dejar en la descripción o en una notificación en el video mismo. Pero a grandes rasgos es un video que analiza cómo se estructura, cómo la construcción del héroe protagonista es una cosa culturalmente interesante, cómo se percibe la construcción del héroe a nivel occidental y a nivel de Japón. Es una cosa bien interesante donde hago como una comparación bastante somera, pero que se presenta para hacer la primera piedra y desarrollar muchos aspectos, ¿no? Pero quiero retomar una idea de ahí que me parece interesante. Y es el protagonista joven, que es esta mentalidad bastante frecuente dentro del manga y el anime y las novelas ligeras en Japón. El protagonista joven que todo lo puede. Esto me parece una cosa interesante conversarla, porque creo que es interesante hacer la reflexión sobre hasta qué punto esa construcción es verosímil. Hay que entender que a nivel de estructuras clásicas, el héroe siempre tiene una figura mesiánica y siempre tiene una concepción de que él es el único que puede hacer tales y cuales hazañas. Eso quiere decir que le da un aspecto de superioridad con respecto a otros personajes de manera nuclear, digamos. Desde el inicio se concibe el protagonista para ser de esa forma. Pero a pesar de eso siempre hay que tratar de que el protagonista dentro de su propia ficción sea creíble, sea posible comprenderlo, y dentro de ese imaginario en el cual él interactúa, pues que uno pueda creerse esa historia, ¿no? El asunto está en que hay veces que los protagonistas jóvenes se alejan tanto, pero tanto de lo que uno pudiera asociar con la credibilidad, con la verosimilitud de sus historias. Tenemos casos donde ese protagonista, ante una masacre nuclear de zombies asesinos que atacan y destruyen gente, él es quien toma las riendas de un grupo de personas y él se vuelve el héroe que los rescata. Y sí, se siente dramático y sí, es entretenido de ver, pero ¿hasta qué punto eso puede ser creíble? Yo con esto no estoy diciendo que el protagonista, que un protagonista joven por su inexperiencia tenga que gritar como una marica y llorar y hacerse en los pantalones a causa del miedo. Yo entiendo que hay personas distintas y habrá algunas que sí se armen de valor para afrontar tales y cuales situaciones. Mi problema está en que muchas veces esos protagonistas no tienen esos dilemas y de una vez tienen esa capacidad para actuar y toman el asunto con bastante calma y armonía, a pesar de que en situaciones reales, en situaciones adversas, uno está en el dilema de si lo hago o no lo hago, qué consecuencias positivas o negativas habrá con tal resolución. Esto podrá parecer tonto en el sentido de que al final del día esas son historias de ficción, y obviamente la ficción en sus distintos géneros te vende una fantasía, sí. Pero insisto, dentro de la propia ficción tiene que ser verosímil, y hay veces que estos protagonistas se despegan tanto de lo que uno puede considerar creíble, aún en ese mundo donde haya yokai, aún en ese mundo donde haya magia, y a pesar de eso es imposible comprender cómo funciona la psicología de algunos personajes. No sé si me he dado a entender, pero es algo que
me llama mucho la atención. Creo que donde más es frecuente este tipo de pensamiento es en los isekai. Es más, vamos a ampliar el espectro. No solo el isekai, creo que los protagonistas estándares de las novelas ligeras suelen tener este tipo de construcción bastante real. Claro, también hay que entender el contexto con el que muchas de estas novelas ligeras surgen como una fantasía o una idea en que el personaje se puede realizar puede empatizar con el lector y el lector puede hallar una suerte de realización con ese personaje porque de alguna manera uno se inserta en la historia, o mejor dicho, el lector se inserta en la historia de ese protagonista que todo lo puede y todo lo logra. Que por cierto, sería interesante conversar por qué esa idea o por qué ese efecto es tan, valga la redundancia, tan efectivo en las novelas ligeras y quizás no tan eficiente dentro del manga o el anime. No sé si se han dado cuenta de eso, pero creo que es interesante conversarlo en otro podcast. Lo cierto es que creo que con esta idea podemos dejar muchas preguntas, muchas reflexiones, así que vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Qué opinan de ese tipo de protagonistas que todo lo pueden y todo lo hacen? Ese protagonista joven, que a veces absurdamente joven, que se arma de valor y logra grandes cosas, y además sin sentir algún tipo de temor, a pesar de no tratar con ese dilema, como que él es un action man. ¿Qué opinan al respecto? Por favor, háganmelo saber en los comentarios. Se les quiere. Un abrazo.